Ahora sí, vamos a comenzar. Hola Héctor, comenzamos. ¿Dónde quedamos? Acá, ¿verdad? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante determinar la depreciación y el valor residual? Porque es un monto que cuando uno propone un proyecto, en la parte contable y económica, tiene un peso significativo. A ver, explíqueme más claro, facilito. Si me cuesta el colocar una fábrica, $100,000, ¿pero qué son los $100,000? El terreno, 50,000, las máquinas, 20,000 y la infraestructura, 30,000. Si es que yo no defino en términos contables y de mercado de aquí a 5 años todos esos $100,000, ¿cuánto costarán? Hemos dicho que un terreno no se deprecia, se aprecia, pero vamos a poner cero, ¿verdad? Entonces, el valor residual sería 50,000. Pero si veo la infraestructura y la maquinaria, por supuesto que debe tener un valor residual. Y si, por ejemplo, la maquinaria hemos visto que tiene una duración, creo que de 8 años o 5, y ha pasado, por decirlo, el tiempo, no quiere decir que valga cero, tiene que tener un valor. Entonces, eso es importante para el diseño de un proyecto, sí. Entonces, comenzamos por favor. Entonces, aquí vamos a ver. Esto me he olvidado, como siempre. No me gusta esto. Ahí hay que moverlo. Inge, esa ventanita puede ocultarlo. Sí, aquí dice ocultar, pero después, ¿y cómo voy a hacer para que aparezca? Abracadabra, a ver, dime, por favor, ayúdame. Yo ahorita aprieto ocultar, después, ¿cómo va a aparecer? Hola, hola. Aquí puedo poner ocultar, pero bueno. Ya, gracias, de todos modos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A ver, ¿qué dice? Es como un anuncio nomás. No, ya, muchas gracias. Entonces vamos a ir a la presentación, ¿sí? Muchas gracias, Abraham. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la depreciación. ¿Y qué había sido la depreciación? No había sido ni nada más ni nada menos que la pérdida del valor en función del tiempo. Facilito. ¿Cuánto vale ahora Maradona? Cero. ¿Por qué? Porque hace 20 años tenía un valor de $100 millones. En estos 20 años ha perdido su valor, sí. A eso se llama depreciación. ¿Y qué había sido el valor residual? Para encontrar el valor residual, yo debo tener la depreciación de algún bien. Y esta depreciación no había sido nada más que el valor neto por la tasa de depreciación. ¿Y esta tasa de depreciación de dónde sacó? De una tabla. ¿De qué tabla? De las tablas contables que tienen los países. A ver, ¿y dónde tenemos una tabla contable? Aquí teníamos de depreciación. A ver, ahorita, perdón, aquí está la tabla de depreciación, sí. Fíjense, por ejemplo, yo voy a ver qué veíamos, hemos dicho de maquinaria en general, lo que les decía, fíjense. Vamos a ver. Tengo de 12 años, ¿verdad? Quiere decir que, caramba, este es mi mouse, que yo en 8 años voy a perder el total de su valor. Y eso significa que como es una depreciación lineal, va a perder su valor en 8 años. Quiere decir que no va a valer nada. Entonces, esta es la tabla que yo voy a utilizar. Sí, voy a utilizar. Fíjense cómo nosotros hemos podido determinar esta tasa de depreciación. Esta tasa de depreciación. Para esto. ¿De dónde ha salido? De acá, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces, el valor residual no había sido nada más que el valor neto menos la depreciación. ¿Pero qué tipo de depreciación acumulada? Si es un año, para un año. Si es 4 años, 4 años. Si es 10 años, 10 años.
Esto es lo que nosotros vamos a generar 2 ejercicios, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar a leer el ejercicio. Dice, un proyecto, ya vimos ayer, este proyecto vamos a llamar el Laboratorio de Geotecnia, está, perdón, aquí, el Laboratorio de Geotecnia va a comprar 2 vagonetas, 0 kilómetros, eso dice la norma, y el costo de cada vagoneta es de $45,000. Por supuesto que con la llanta de repuesto incluida, cada vagoneta tiene 5 llantas. ¿Y para qué me sirve el definir esto? Para determinar el valor de reposición. Ah, ¿para eso sirve? Sí. Entonces dice, puesto que las llantas deben reponerse cada 2 años y su costo es desde $100 la unidad. Pregunta. La depreciación de estos automóviles en 4 años y averiguar el valor residual de estas vagonetas. Entonces tengo que determinar la depreciación y el valor residual. Entonces, wow, miren, facilito había sido, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar de estos datos, ¿sí? Entonces, estos datos, fíjense, tiempo a depreciar 4 años, monto de cada vagoneta 45,000, tasa de depreciación 20%. Y, bueno, aquí no he puesto y cada unidad vale $100. Entonces, nos vamos a venir acá y vamos con la lectura de la pregunta, vamos a ir resolviendo. Depreciación y valor residual. ¿Qué tenemos? 2 vagonetas. ¡Wow! ¡Qué bonitas las vagonetas! ¿Qué más debo ver? Hemos visto para ver, ¿sí? Su costo de reposición, esto me olvido. Su costo de reposición son las llantas. Fíjense, acá está la quinta llanta. ¿Qué características tenemos de los automóviles? Que son 2 unidades. ¿Qué más? Que las llantas son 5 llantas. Que cada movilidad vale $45,000 y cada llanta vale $100. ¿Estos son los datos para resolver el problema? Sí. Entonces, y nos dice más que la depreciación anual según tabla de los vehículos es el 20%. Eso equivale a decir que en 5 años prácticamente su depreciación sería el total, 100%. Después, ¿qué sabemos? Tenemos esta relación que el valor neto es igual al valor original menos el valor de reposición. Pregunta, ¿cuál es el valor original? Este. ¿Cuál es el valor de reposición? Este. ¡Wow! ¡Qué fácil! ¿Y el valor residual a qué será? Al valor neto, a lo que calculemos, menos la depreciación acumulada. ¿Y qué nos ha dicho? Que se va a depreciar que se va a depreciar en 4 años, vale decir, el periodo es de 4 años. A ver, wow, 4 años, vale decir de 0 al 4. 1, 2, 3, 4. ¿Y qué se dice? Que las llantas van a ser repuestas cada 2 años. La consideración para resolver bien este proyecto. ¿Por qué no he colocado otro más? Fácil. Porque acá debemos vender y por lo tanto no debo cambiar. Ah, quiere decir que una sola vez vamos a cambiar y no 2. Sí, pues otra vuelta. ¿Por qué? Porque hemos dicho que cada 2 años yo voy a cambiar. Si ya no lo voy a utilizar, no tengo por qué cambiar, ¿sí? Entonces, el cambio es 1. Fíjense, este es todo lo que tenemos para resolver. Estos que ven acá son datos de la lectura del proyecto, y estas son las ecuaciones esto también es dato, estas dos son las ecuaciones que me van a permitir resolver tanto el valor residual como la depreciación, que son las 2 preguntas. Entonces, ¿qué vamos a ver? El valor de reposición de las llantas cada 2 años. ¿Qué hemos dicho?
una sola vez. ¿Y por qué no dos? Porque no necesito hacer la segunda vez, porque lo voy a vender. Cada llanta, ¿cuánto vale? $100. ¿Cuántas unidades son? 2, eso estamos viendo de los datos. ¿Y cuántas llantas? 5. Les multiplico. 200 por 5, $1,000. El valor neto, el valor original, ¿qué dijimos? Que valía cada uno 45,000. Por 2, 90,000. ¿Cuál va a ser su valor de reposición? Su valor de reposición va a ser esto que acabamos de ver, las llantas para esos 4 periodos. Entonces, ¿cuál es el valor neto? Fácil, hay que restar el valor original, vale decir 2 por 45,000, 90,000, menos el valor de reposición que con esas condiciones se podía calcular 1,000. ¿Cuál es el valor neto? 89,000, Eureka. Ya estoy determinando todo. ¿Cuál es la depreciación anual según tabla? 20%. ¿Qué quiere decir el 20% de qué? De los 89,000. ¿Y cuánto? O sea, del valor neto. ¿Y cuánto vale? 0,20 por 89,000, 17,800. ¡Wow! Pero esto es para un solo año, ¿sí? Ahora hay que hacer la depreciación acumulada. ¿Para cuántos periodos? 4 periodos, con otro colorcito por 17,800. ¿Cuánto vale esta multiplicación? 71,200. Eureka. Ahora sí, ya estamos terminando el problema. ¿Y cuál era el problema? Primero, averiguar el valor, era la depreciación acumulada. Ahora, ¿qué debo determinar? El valor residual. Y el valor residual es el valor neto, 89,000, menos la depreciación acumulada en 4 años, 71,200. ¿Cuánto es esto? El valor residual, 17,800. Entonces, ¿qué hemos terminado finalmente de calcular? Ha sido esto. Primero ha sido la depreciación acumulada, que eso es lo que me pedía, y después ha sido el valor residual. ¿Con esto hemos podido resolver el problema? Sí, pero para eso, ¿qué era importante ver? Era importante ver esto de no reponer la llanta una vez más, solo una, ¿verdad? Esto vamos a tener que poner esto. Este era el kit, eso. Es con eso que hemos visto que hemos podido resolver sin problema. Creo que con todo esto quedó profundamente claro, ¿sí? Entonces, nosotros hemos prácticamente entendido lo que es el valor residual a partir de la aplicación de un ejemplo, ¿verdad? Ahora sí, eso quería que quede claro. Esta lámina, para eso me he permitido generar otras 2 láminas. Entonces, ahora pasamos al segundo ejercicio. Y el segundo ejercicio era bien interesante. Ahora sería como una aplicación, ahora sí, hagas el puntero, a la evaluación de proyectos. Ejemplo número 2. Dice, un proyecto será construido durante el año 2010 y tendrá un horizonte definido hasta el 2015. Quiere decir cuánto es el periodo, eso que vimos de 0 a 4, no ingeniero, de 0 a 5, ya, de 2010 a 2005, 5 años. Entonces dice que se realiza 3 inversiones. Inversiones. ¿La inversión es un ingreso? Les pregunto a ustedes, ¿la inversión Es un gasto. Sí, Noemí, ¿la inversión es un ingreso? No, pues es un gasto, ¿verdad? La suerte. No le ha aceptado. Escucha, por favor, de nuevo, dígame a Noemí. Por favor, miércoles, por favor, dígame a Noemí que intente de nuevo. Yo he sido el que... Pero también 13-15 entra. Entonces, ¿qué estábamos viendo?
de que la inversión no era un ingreso, era un gasto, vale decir un egreso, ¿verdad? Aquí está. Qué macana, no lo hemos podido hacer ingresar. Entonces, queda claro. Terreno dice, por supuesto, son $100,000. Ahora sí, a ver, ojalá sea la chiquilla esta. Oh, ay, qué macana, no lo hemos hecho ingresar. Realmente me da pena. Bueno. Ay, no me he puesto. Bueno, seguimos leyendo. Entonces, tenemos bien uno terreno. Después dice obras civiles. Después dice, dice ejecutado el año 2010 obras civiles de $25,000 ejecutados. El terreno de $100,000 el año 2010. Obras civiles $25,000 el 2010 y $25,000 el año 2013 para su ampliación. Ya. Quiere decir que 2 veces voy a invertir en obras civiles, sí, el 2010 y el 2013. Después dice maquinaria y equipo de $15,000 para el 2010 y el 2013. Realice la depreciación de todos estos activos fijos y calcular el valor residual. Ya no puedo hacer ese análisis que hemos hecho. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos 3 bienes, ¿verdad? ¿Cuáles? El terreno, que ya hemos dicho que su depreciación no existe, más bien se aprecia. Segundo, la infraestructura u obras civiles, que tanto hace el 2010 como el 2003. Y tercero, la maquinaria que va junto con la infraestructura, vale decir, el 2010 y el 2013. Eso debo colocar en una matriz, sí. Entonces vamos a ver los datos. Dice, primero, el valor residual según tal. El terreno se aprecia, 0%. La infraestructura hemos visto que es a 40 años, vale decir 2.5% cada año. De 2010 a 2015 hay 5 años. Obras civiles 2, dice el 2013, y el horizonte es del 2010 al 2015, quiere decir que voy a ampliar para 2 años más. ¿Y por qué tendría que ampliar? Porque seguramente ha aumentado la demanda. Fíjense, tenemos bien 1 y bien 2, tanto al inicio como en la parte intermedia. Esto para 5 años y esto del 2013 al 2015 para 2 años. Y finalmente tengo el tercer bien, que vamos a ver maquinaria y equipo, que su depreciación, vimos que, bueno, he puesto 20%, aunque vimos que podría ser también el 8%, pero lo voy a dejar en 20%, y dice que voy a tener maquinaria y equipo desde el 2010 al 2015, y voy a ampliar del 2013 y al 2015 otros 2 años más para que pueda ser el complemento de las obras civiles 2. Entonces, en concreto, ¿qué debemos entender? Si no entendemos la pregunta, no vamos a poder hacer la respuesta. Fíjense, imaginariamente, toda la exposición es el terreno. Fíjense, en estito había hecho mi construcción de infraestructura. Y resulta que no solo tiene que haber infraestructura, sino maquinaria. Como ha habido mayor demanda, aquí he hecho otra vuelta a la infraestructura y he aumentado el equipo. Pero esto ha sido el 2013 y esto el 2010. ¿Se ha entendido? Si se ha entendido, no va a haber mayor problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar una tabla o una matriz que yo llamo, fíjense, con la columna 1, descripción. Debo poner los 3 bienes, en este caso, el bien 2 y el bien 3 se reproducen una vez y otra vez, una vez y otra vez. Los valores, el costo, ¿cuánto costaba el terreno? 100,000. Da la casualidad que las obras civiles, tanto la primera vez como la segunda, valen $25,000.
Igualmente, la maquinaria y el equipo de la primera vez y de la segunda valen 15.000. Tasa de depreciación, ¿de dónde saco? Saco de esa tabla. 2,5, 2,5 y 20%. Sobre este 20% puede haber discusión, sí, pero yo me voy a ratificar que me han dicho 20% según tal. Ahora bien, ¿cuánto es el periodo? De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. Vale decir, tengo 5 periodos, ¿verdad? Y con esto debo calcular el valor residual, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros aplicamos esta relación, ¿verdad? Acá está, acá está, acá está. Primero voy a acumular la depreciación. ¿Cuántos años será? Para uno 5 y para otro 3. Segundo, ¿cómo voy a calcular el valor residual? Esto, a la suerte, perdón, se me ha soltado. Perdón. Esto. No sé, mi mouse está un poco mal. Entonces, vamos a ver esto, por favor. El valor residual es el valor neto menos la depreciación. Esas dos relaciones voy a utilizar, ¿sí? Y como son varios bienes, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar esa tablita o esa matriz. Entonces, con ustedes, por favor, vamos a ir calculando. Mi pad mouse está hecho, ya, no vamos a protestar, hay que seguir. Entonces, hemos dicho que cómo teníamos que construir esta matriz. Fíjense, ¿cuál es la depreciación acumulada en 5 años? Nada, 0. ¿Y cuál es el valor residual? El valor neto, 100.000 menos la depreciación acumulada es 0. 100.000 menos 0, 100.000. ¡Wow! Segundo, fíjense, el costo es de $25.000 y la tasa de depreciación anual es 2,5. Y ustedes multiplican 25.000 por 0,025 es 625. ¿Cuánto es el periodo? Los 5 años. Dice que voy a incrementar desde el 2013, vale decir al 2014 1 y al 2015 2. Igual, da la casualidad que el valor neto era 25.000, multiplico por su tasa de depreciación, que tiene que ser la misma porque son obras civiles, van a ser 625, pero aplicado en los 2 años, acá en los 2 años. Lo mismo, maquinaria y equipo, el 20% aplicado en los 5 años. Si yo multiplico 0,20 por 15.000, me sale 3.000. 3.000 por 5, 15.000. ¿Cuál es el valor residual? El valor neto 15.000 menos la depreciación acumulada 15.000, vale 0. Y finalmente lo mismo, pero para los 2 últimos años, Entonces va a ser igual 3.000. 15.000 menos 6.000, 9.000. Fíjense. Si yo veo cuánto es el valor residual después de 5 años, son $154.625. ¿Y cuál era mi valor inicial? Todo lo que había invertido, porque era gasto. No lo he puesto 100.000 más 25.000 más 25.000, 150.000 más 15.000, 165.000 más 15.000, 180.000. Eso es lo que les quería decir. Si al inicio n igual 0, al periodo de inicio, después de 5 años, los 180.000 por la depreciación ahora han bajado a 154.625. Vale decir un poquito más de $25.000. Wow, sí, $27.000 o 28.000, vean usted. Entonces, eso es lo que les quería mostrar. Conclusión. Todos los accionistas hemos generado 180.000. Ahora vamos a liquidar nuestro emprendimiento porque ha cumplido su ciclo útil, el proyecto.
5 años podría llamarse inclusive a mediano plazo, depende de las escuelas. Vamos a decir, a mediano plazo voy a liquidar mi fábrica y de la inversión que he hecho de 180.000, ahora voy a repartir entre los socios, de acuerdo a sus acciones, 154.000. A eso apuntaba esto de las depreciaciones. Ese era el objetivo. Entonces, para ir concluyendo, vamos a ver lo que es el activo, ¿sí? El activo como en el balance general y el pasivo dentro del balance general. Y cómo nosotros ya, esto por ejemplo, explicamos, por eso no estoy colocando, ¿verdad? Vimos que el activo, aquí vamos a, ¿sí? Esto. El activo tenía la facilidad de ser activo circulante, activo fijo y otro tipo de activos. Fíjense, ¿sí? Entonces, eso era, el activo tenía, podía ser dividido en esos 3 activos. Ya hablamos del circulante, el que circula, el fijo, el que no se mueve. Ingeniero, activo fijo también es su máquina y se mueve, sí, evidente, pero hemos dicho que por mnemotecnia vamos a aprender de que el activo fijo podría ser mi edificio. ¿Acaso el edificio puedo colocar en mi maletín y salir? No, por eso es fijo, sí. ¿Por qué circulante? Por ejemplo, si dice cuentas por cobrar o letras por cobrar, que ya explicamos ayer, eso es lo que voy a hacer para poder recuperar los recursos económicos. Y finalmente vimos otros activos como podrían ser gastos de organización. Entonces, eso es lo que nosotros ya vimos, se deben acordar justamente para ver el balance general. Entonces, para el balance general, ¿qué necesito? Necesito también saber los pasivos, ¿no ve? Aquí están los pasivos. Entonces, igual con los pasivos. Con los pasivos, ¿qué veíamos? Los pasivos, al igual que los activos, podían ser definidos de acuerdo a estas 3. El pasivo circulante, ¿qué característica tenía el pasivo circulante? Era la deuda a corto plazo, a corto plazo. Esto era lo importante. El pasivo fijo, perdón, esto era a plazos mayores a 1 año. Y finalmente otros pasivos eran los que no estaban ni en el pasivo circulante ni en el pasivo fijo. Y finalmente, ¿qué era el capital y reserva? No era nada más que la diferencia entre el activo menos el pasivo. Pero, ingeniero, ¿qué es? Y vimos y explicamos a través, por ejemplo, del ejemplo de una planta que produce cemento. Entonces vimos que para que pueda iniciar su producción, mínimamente debería tener garantizada una cantidad de energía que tendría un costo X. Por ejemplo, menor costo tiene si es con gas. Ya. Igual, debe tener un costo, sí, pero ¿acaso no es como mi cocina? No, pues. Necesita estar por lo menos 6 meses prendido antes y esos hornos tienen que estar por lo menos a una temperatura promedio de más de 1200 grados centígrados. ¿Se necesita recursos? Sí. ¿Qué más se necesita? Por lo menos para quemar algo de materia prima. Y eso me van a dar me van a prestar, no, algo tengo que pagar. Conclusión, ese es el criterio de capital y reserva, sí. Pero ¿qué sería una reserva? Probablemente en un periodo intermedio de los 5 años hemos visto y hubiese necesitado algo de recursos, como que para, por ejemplo, invertir nuevamente en la infraestructura e invertir nuevamente en la maquinaria, vale decir, obras civiles 2, maquinaria 2. Esto es lo que vimos. Entonces, con eso prácticamente les voy a mostrar cómo podríamos
ver a través de un formato lo que significa un balance. Sin embargo, aquí les decía, ¿para dónde voy a tener reservas? Y no voy a pintar justamente para los 2 últimos años. ¿Por qué razón? Porque voy a tener que invertir en obras civiles 2 y en maquinaria 2. Entonces, concluimos. Este formato me podría permitir analizar las pérdidas y ganancias, sí. ¿Por qué? ¿Por qué razón he colocado rojo a los impuestos? Porque fíjense, yo debo aplicar estos impuestos a las utilidades, en este caso, antes de los impuestos. Estos impuestos a las utilidades, ¿a dónde debo aplicar? A la utilidad imponible. ¿Qué más estamos viendo? ¿Qué dijimos en contabilidad, en costos contables? Si yo tengo un ingreso, quiere decir que es positivo. Gracias, papá, me estás dejando 100 lucas. Costo. El costo es egreso, eso es negativo, sale de mis bolsillos. Voy a pagar el costo de la FASA, 80 bolivianos, negativo. 100 menos 80, 20 bolivianos. Impuestos a las transacciones, 3%, sería 6 lucas. Entonces, 20 menos 6, 14. De los 14 que sobra, impuestos a las utilidades, el 25%. El 25% de 14 es 3.5. Entonces, 14 menos 3.5 sale 10.5. La utilidad contable va a ser de 10.5. Posiblemente no me hayan captado. Voy a hacer una vez más. Vamos a suponer que el ingreso es de 100 bolivianos y el costo es de 80. 100 menos 80 tengo 20. 100 menos 80, 20. Y estos 20 bolivianos voy a aplicar el impuesto a las transacciones, es el 3%. El 3% de 20, ¿cuánto es? 6 bolivianos, no, ese sería el 30%, 60 centavos. 60 centavos menos 20 va a ser 19.40. 19.40 por 0.25, 20 por 0.25, es como 2 bolivianos. 19.40 menos 2 bolivianos me va a salir como 17.40. Entonces, la utilidad contable de los ingresos de 100 bolivianos es 17.40. Ustedes pueden hacer ese mismo razonamiento ahorita en sus máquinas. Entonces, por favor, ahorita me van a hacer este ejercicio y voy a calificar. Por favor, anótense, dato, ingreso total, 1.000 bolivianos. El costo total va a ser 700 bolivianos. El impuesto a las transacciones por ley es 3% y a las utilidades 25%. Por favor, díganme en 2 minutos cuánto es la utilidad contable. Y me lo ponen al chat. Por favor. ¿Será que puedes repetir los datos, por favor? Dije, Cortado. ¿puede volver a repetir, por favor? Ya, a ver, yo no voy a estar haciendo lo de ustedes porque no les gusta leer, ¿verdad? Entonces, por favor, otra vuelta. Ya les expliqué con 100 bolivianos, pero no, yo no les estoy haciendo trabajar a ustedes. Y eso no está bien. Un minutito, por favor. Hola. Charlotte, te llamaré ahorita, estoy en clases. Ya. Bueno, entonces, miren, están llamando de la... Ya. Fíjense, ¿cuántos van a ser mis ingresos? 1.000 bolivianos. ¿Cuánto va a ser mi costo total? Hemos dicho 700 bolivianos. Estos son datos. Ingreso 1.000 bolivianos, costo 700. Por ley, transacción 3%. Por ley, impuesto a las utilidades 25%. Por favor, dígame cuánto es la utilidad contable. ¿Ha quedado claro? ¿Y a cuánto ha sacado? Ustedes me dirán. Vayan colocando.
Bueno, ahora sí terminamos, pero por favor, no sé, a ver, con Mauricio Andrés Suaznada. Vamos a, por favor, Mauricio, por favor, dime, encender tu micrófono, ¿me escuchas? Mauricio, Mauricio. Bueno, tal vez no tienes micrófono. Bueno, a ver, por favor, con Johnny Leiva, Candia, por favor, encienda su micrófono. Por favor. Bueno, a ver, mi amigo Yamil, supongo que ahora sí me contestará. Aunque no conteste al teléfono, pero ahora contestará. ¿Puedes acompañarme abriendo tu micrófono, Yamil? Sí, sí. Ya, entonces vas a seguir conmigo lo que te voy a decir, por favor. Estás con máquina calculadora, ¿verdad? Sí. Yo estoy solo con mis dedos y la verdad es que estoy ya cansado. Entonces vamos a ir acá, ¿sí? Aquí estamos. Por favor, Yamil. ¿Cuánto era el ingreso? Dijimos 1000, ¿verdad, Yamil? Sí. ¿El costo total cuánto era? ¿Cuánto dijimos? ¿700? Sí. Ya. Hemos visto que los ingresos que tienen esta cualidad, por favor. Tienen esta cualidad. Que tienen signo positivo. ¿Y qué tienen los costos? Signo negativo, ¿verdad? Entonces, 100, diré 1000 menos 700, ¿cuánto es? 300. ¿Cuánto? 300, ¿verdad? 300. Y ahora, ¿qué dijimos? Que impuesto a las transacciones es 3%. Multiplícamelo 300 por 0.003. 9. 9 bolivianos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tenemos? 1000 más 1000 menos 700 menos 9, ¿cuánto es? 1000 más 1000 menos 700 menos 9. Sí, 1291. 1291. Aquí estamos, 1291. A eso, por favor, multiplícamelo y ponle en memoria. 1290. Ahora sí, 1291. Eso pónmelo a la memoria. Yo. A ver, otra vuelta, perdón. A ver, hemos restado 1000 menos 700, ha sido 300. 300, hemos aplicado impuestos 9, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos puesto directamente 300, porque 100 menos 700 era 300, a los 300 le hemos quitado 9 y hemos visto que es 291, ¿verdad? La utilidad imponible es 291. A esos 291, por favor, multiplicar por el 25%, por 0,25. 72,75. Entonces, 221 menos lo que me has dicho, ¿cuánto es? El 218,25 salen. Ya. Entonces, a ver, ahora sí, van a ver cómo yo puedo ver esto. Aquí está, listo, 218,25. Fíjense, era aritmética, pero ustedes no han entendido. Miren, ¿qué les parece esto? ¿Están viendo con el cursor? 218, ¿qué? Bolivianos. Entonces, ustedes me sacan así, no estamos viendo el sistema de unidad. Y que hemos dicho, deben ser unidades monetarias. En este caso dijimos bolivianos, ¿En cuánto era? 218,25 bolivianos. ¿Qué les he querido mostrar? Les he querido mostrar, por ejemplo, que
cuando uno genera un emprendimiento, creen que lo que yo voy a tener como utilidad contable va a ser esta primera utilidad antes de los impuestos. Entonces uno se alegra, pero cuando ve, por ejemplo, que el impuesto a las utilidades es el 25% de la utilidad imponible, por supuesto, se pone a pensar si vale la pena, ¿verdad? Conclusión, ahora, en estos tiempos, cuando la producción ha tenido interrupciones, ¿cómo es eso? Fácil. En noviembre del 2019 se ha interrumpido como casi un mes, 20 y tantos días, 21 días creo. Ahora, en este mes de marzo, en estos meses de marzo, abril y mayo, por lo menos han habido 70 días más 20 días son 90 días. Estamos hablando de cerca a 3 meses no trabajados respecto a 1, 2, hasta mayo, a 7 meses. Entonces, en esas condiciones, las empresas que están viendo cómo se calcula su utilidad contable están pidiendo el diferimiento del pago de este 25%, porque por supuesto los ingresos han sido solo se ha trabajado de 7 meses, solo se ha trabajado 4 meses. Entonces, a eso venía el ejercicio. Con esto, por favor, preguntas, ¿sí? Preguntas. Ahora sí, vamos preguntando, por favor. A eso ir. Entonces, ya sabemos, cuando sacamos cualquier resultado, se debe colocar las unidades con las que se está midiendo, ¿verdad? Si yo voy a colocar un resultado de la resistencia característica del hormigón que he sacado en mi laboratorio, por supuesto tendré que poner, por ejemplo, megapascales o kilogramos centímetro cuadrado, pero debe tener ese valor una unidad. Por supuesto, hay valores adimensionales, pero en este caso tiene su unidad, y su unidad de medida es la unidad monetaria. En este caso, la unidad monetaria internacional es el dólar americano, pero en el ejercicio pusimos bolivianos. ¿Entendido? Ahora sí, por favor, preguntas, ¿sí? Preguntas. Por si acaso, yo tomo, ¿cómo se llama? Imagen de pantalla. No se preocupen, sé quiénes están participando, ¿ya? Bien, por favor, preguntas. El ejercicio no está en la suerte. Ay, Dios mío, 10 minutos no puedes, a ver rápido, ya, a ver, por favor, a ver, si no entendemos la pregunta estamos jodidos. Qué fácil es. A ver, fíjense, nosotros, ¿qué bienes tenemos? Tenemos 3 bienes, terreno, obras civiles y maquinaria y equipo. Y hemos dicho que todo esto va a hacerse en 5 años, del 2010 al 2015. Sin embargo, en el 2013, porque supuestamente ha habido mayor demanda, voy a tener que ampliar, y a esto he llamado 2, obras civiles 2, como la maquinaria 2. Posiblemente se confundan porque los montos son los mismos, pero olvídense de los montos. Entendamos bien el problema. ¿Qué es lo que yo quiero determinar? El valor residual. Entonces, ¿de qué? De 3 bienes. Terreno, obras civiles, maquinaria. El terreno, por supuesto, no tiene ninguna depreciación. Las obras civiles, el 2,5, 40 años, y la maquinaria, el 20% en 5 años. ¿Qué estamos viendo? Que cuando yo tenía, y otra vuelta les dije, por favor, imagínense que ahorita toda su pantalla es el terreno. Ahora fíjense el lásercito. En esta parte del terreno, en este rectangulito, he
he hecho mis obras civiles, mi tinglado, y dentro del tinglado está la maquinaria, vale decir, obras civiles 1 y maquinaria y equipo 1. Como ha habido mayor demanda adquisito en el mismo terreno, en este otro rectangulito, he generado otro tinglado que se llama obras civiles 2 y esto maquinaria y equipo 2. El primero hecho para la duración del proyecto de 5 años, de 2010 a 2015, y el segundo de los dos últimos años, de 2013 a 2015. Entonces, ¿qué es lo que he generado? Una tabla o una matriz donde he colocado la descripción, vale decir, terrenos y obras civiles y maquinaria y equipo, cada uno, 1 y 2. Su valor que venía acá. Las tasas de depreciación de la tabla que estaban aquí. Y el periodo de 1 a 5 años. Hemos visto que todo lo que dice 2 es para 2 años, para los 2 últimos años. ¿Cómo se calcula la tasa de depreciación? 100.000 por 0, el valor residual, 100.000 menos la sumatoria de todo esto. A ver, veamos solo con maquinaria y equipo 1. ¿Cuánto era el valor? Acá he sacado el valor, dice $15.000, me parece bien. ¿Cuánto es su valor residual? 20%. Quiere decir que justo en 5 años su valor residual será 0. A ver, vamos a ver. Se deprecia cada año 20%. 0,20 por 15.000, 3.000. Si sumo estos 3.000 en 5 años, 5 por 3, 15.000. 15.000 el valor neto menos la depresión acumulada, 15.000 es 0. Veo todo esto, es 154.620. ¿Y cuánto había sido el valor de la inversión? 180.000. Entonces, esa diferencia es la que se ha depreciado en estos 5 años. Creo que con eso, si no ha quedado claro, por favor, revisa, ¿ya? Gracias. Por favor, preguntas. ¿Otra pregunta? Bueno, listo. Entonces, por favor, vayamos saliendo ordenadamente, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, Naila. Vamos saliendo. Muchas gracias a ustedes.